Una de las cosas que más disfruto en este mundo y del milagro de la vida es la ciencia ficción, porque me parece un género del entretenimiento que reúne cosas increíbles como historias creativas sobre mundos futuros y distintos, reflexiones profundas sobre la condición humana y social, la especulación tecnológica y sus consecuencias, combinada con una dimensión estética cautivadora que hacen de la ciencia ficción un género literario y cinematográfico de los más populares e influyentes en el entretenimiento actual. Pero este video no se trata de cuánto me gusta la ciencia ficción, sino que quiero exponerles de manera general qué es la ciencia ficción, un poco de su historia y sus principales géneros a partir de una información que estuve recopilando por ahí. Primero hay que preguntarse, ¿qué es la ciencia ficción y cuáles son sus características? Como muchas cosas en la vida, definir la ciencia ficción es algo difícil, pero pensemos en las cosas que se nos vienen a la mente cuando escuchamos ciencia ficción. La tecnología es uno de los pilares de la ciencia ficción. Autos voladores, naves espaciales, los robots y la inteligencia artificial. La ciencia ficción es un género de fantasía, pues se imaginan universos y mundos distintos, pero quitando el aspecto de la magia por un énfasis en la ciencia y la tecnología, y esto en sí mismo la diferencia del resto de la fantasía. Alienígenas y el universo. Tanto los aliens como el espacio exterior son otro de los pilares más característicos de la ciencia ficción, ya sea la invasión y contacto alienígena, la colonización de nuevos mundos, las batallas intergalácticas, los viajes espaciales. Todas estas cosas son características en las historias de ciencia ficción. Aquí creo que se pueden tomar mayores libertades creativas en la imaginación y desarrollo de otros mundos. Por ejemplo, cómo sería la apariencia y comportamiento de las razas alienígenas, algunas más distintas y otras más similares a las sociedades humanas, y que incluso se pueden combinar con el horror. El futuro. Cuando especulamos sobre el futuro, también estamos tocando los terrenos de la ciencia ficción, utopías y distopías que exploran más a fondo las cuestiones filosóficas humanas y sociales de las civilizaciones del futuro y de las tecnologías por venir. Aunque no necesariamente el futuro es el tema central, a veces también podemos encontrar ciencia ficción en las ucronías, narraciones basadas en un hecho histórico pero que toman una dirección distinta a la real. O sea que puede haber ciencia ficción en el pasado, el presente y el futuro, e incluso los viajes en el tiempo son temas muy recurrentes en las historias de ciencia ficción. Con todo esto vemos que el abanico de historias sobre la ciencia ficción es muy amplio y no se reduce solo a algún tema. La categoría es en realidad muy amplia. No podemos poner límites muy claros sobre lo que es y no es ciencia ficción. Dice Miquel Barceló que lo que mejor caracteriza a la ciencia ficción son que las historias se preguntan el qué ocurriría si y el sentido de maravilla en la respuesta a esa pregunta. Y dicen Guillem Sánchez y Eduardo Gallego que el protagonismo de las historias recae en las ideas y premisas, y en el desuso de la magia y la brujería para buscar dar una atmósfera de racionalismo a la historia, aunque no necesariamente sea algo realista lo que se está presentando. Historia. Los precursores de la ciencia ficción más conocidos son Julio Verne, H.G. Wells y Mary Shelley, todos en Europa del siglo XIX principalmente. Frankenstein, o el moderno Prometeo de la inglesa Mary Shelley, publicado en 1818, es considerado por algunos como el primer texto de ciencia ficción, pues retoma como factor central a la ciencia. El experimento de un científico, Victor Frankenstein, que da vida a un monstruo de partes de seres humanos para luego dejarlo a su suerte. El francés Julio Verne escribió relatos interesantes sobre la ciencia, exploración del mundo y el progreso tecnológico. Incluso se le considera un visionario, ya que especuló sobre próximas tecnologías posibles como el submarino, las naves espaciales y las máquinas voladoras, siempre buscando una rigurosidad científica, en obras como 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra y De la Tierra a la Luna. Por su parte, H.G. Wells, científico interesado en temas sociales, se enfocó en crear historias que exploraran más temas sociológicos y filosóficos en obras como La máquina del tiempo, El hombre invisible o La guerra de los mundos, que incorporan una mirada crítica sobre la sociedad atravesada por su posición política socialista. En sus obras advierte sobre los peligros de la manipulación científica y tecnológica, pero siempre defendiendo las posibilidades de la ciencia para el beneficio de la humanidad. El primero en acuñar el término de ciencia ficción fue Hugo Gernsback en 1926. Este sujeto fundó la revista Amazing Stories, la primera revista dedicada exclusivamente a la publicación de historias de ciencia ficción, y aunque ya había publicaciones en revistas anteriores, esta fue un parteaguas para la historia del género que bautizó en un principio como Science Fiction.
ya que abrió una época en la publicación de revistas baratas especializadas en papel pulpa, las llamadas revistas pulp, que se volvieron muy populares y le dieron una identidad diferenciada al género. En ese mismo año de 1926, Fritz Lang filma Metrópolis, una de las películas más importantes para la historia del género. En Europa surgía también la utopía pesimista o distopía, con obras como Nosotros, del ruso, sobre un estado futurista totalitario y represivo, publicada en 1920. En 1921 se estrenó R.U.R. del checo Karel Čapek, la historia de una empresa que se dedica a fabricar humanos artificiales orgánicos para la comodidad de las personas haciendo sus labores, pero posteriormente se rebelan contra la humanidad. Esta obra fue la primera en acuñar el término robot como lo conocemos en la actualidad, ya que proviene de la palabra de origen checo robota, utilizada para referirse a los trabajos forzados, así como en 1932 aparece Un mundo feliz del británico Aldous Huxley sobre la tecnología reproductiva, donde los seres humanos son creados artificialmente, divididos en clases sociales y controlando sus emociones al puro gusto capitalista. Con la llegada de John W. Campbell como editor de la revista Astounding Histories, en 1937 inicia lo que se llamó la Edad de Oro de la ciencia ficción, ya que en esta revista se explotó la reflexión de temas como la cibernética, la antropología cultural, la psicología social, las comunicaciones, etc., con mayor libertad creativa. Destacan autores como Isaac Asimov o Robert Heinlein. Aparece también el grupo neoyorquino de The Futurian, un grupo de aficionados de la ciencia ficción que se convirtieron en grandes escritores, editores y críticos, entre los que destacan James Bilge y Frederick Pohl, y en el que también había integrantes mujeres influyentes como Judith Merril, hasta entonces más bien ignoradas dentro del género. En los años 50, con la posguerra, la ciencia ficción tuvo otro giro importante. Aparecieron nuevos temas más adultos, así como hubo mayor experimentación y calidad literaria, tomando ventaja otro tipo de publicaciones además de las revistas, destacando las obras de Ray Bradbury y Asimov. En Europa se publicó en 1949 la famosa novela y una de mis favoritas, 1984, de George Orwell. El peligro de la bomba atómica se convirtió también en un tema de reflexión sobre las esperanzas de la ciencia y la humanidad, como en el cuento de Asnos Estúpidos de Asimov. Destacaron pues autores como Clifford D. Simak, Ray Bradbury, Alfred Bester, Arthur C. Clarke, Paul Anderson, entre otros. También apareció la novela de Alfred Bester, Las estrellas, mi destino, de 1956, en donde se exploraba la modificación del cuerpo humano por medios tecnológicos y representa un antecedente para el cyberpunk. Otra novela en este tenor fue la de Limbo, de 1952, de Bernard Wolfe. Aparecieron filmes como The Thing from Another World, en 1951, El día que la Tierra se detuvo, de 1951 también, When Corks Collide, del mismo año, Invasion of the Body Snatcher, de 1956, o La Guerra de los Mundos, de 1953, adaptada de la novela de Wells. En los años 60, la ciencia ficción empezó a llamar la atención de estudios académicos, así como hubo mucha influencia de los movimientos contraculturales. En esta década apareció la novela de Dune, escrita por Frank Herbert en 1965. Se empezó a hablar de una nueva ola en Inglaterra por la revista New World. Los tres autores principales identificados con este movimiento son John Burnett, Brian Aldiss y J.G. Ballard. En esta época toma popularidad Philip K. Dick, estadounidense, que se enfocó en el aspecto distópico en obras como El hombre en el castillo, de 1972, en donde el eje gana la Segunda Guerra Mundial, o su famosa Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de 1968, obra clásica del cyberpunk. Sus obras estaban teñidas de un aspecto ucrónico distópico. Aparecieron también autoras influyentes que incorporaron temas de género, como en The Left Hand of Darkness, de 1969, de Ursula K. Le Guin. En el cine aparecieron películas como Doctor Strangelove o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, de Stanley Kubrick, de 1964, Alphaville, de 1965, Fahrenheit 451, de 1966. En 1967 apareció 2001, Una Odisea en el Espacio, otra de las películas más influyentes en el género. THX 1138, de 1970, La Naranja Mecánica, de 1971, Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977, Star Wars, del mismo año, y Alien, de 1979. En los años 80 alcanza gran popularidad y desarrolla el cyberpunk, un estilo de la ciencia ficción enfocado en sociedades futuras dominadas por la tecnología, con grandes brechas sociales, con cyborgs, androides y personas modificando sus partes humanas por prótesis, donde los protagonistas generalmente son personas marginadas. Encontramos este estilo en libros como Neuromante, del canadiense-estadounidense William
William Gibson, publicada en 1984, o la antología Mirror Shade de 1986. Y también se extendió al cine y al anime en películas como Blade Runner y Akira. Desde entonces y hasta la actualidad, la ciencia ficción no ha hecho más que diversificarse en medios como cómic, cine, obras de teatro, música, etc., explorando muchos de los temas que se han tratado desde los inicios, pero alimentadas también por las nuevas tecnologías que aparecen en nuestros tiempos y los nuevos retos que se hacen visibles en las sociedades actuales. En el cine encontramos películas como The Thing de 1982, The Fly de 1986, Terminator de 1984, Robocop de 1987, Brasil de 1985. En los 90 encontramos películas o series como Ghost in the Shell de 1995, 12 monos de 1995 también, Evangelion de 1996. En 1999 se estrenó Matrix. En la década de los 2000 apareció Código 46 de 2003, Primer de 2004, Children of Men de 2006 o Cipher de 2002, Avatar en el 2009, y en la década de los 2010 aparecieron producciones interesantes como Black Mirror de 2011, Interestelar de 2014, Ex Machina de 2015 o Blade Runner 2049 en el 2017. Las obras literarias de ciencia ficción son galardonadas con diversos premios, pero destacan aquellos dedicados especialmente para el género. Resaltan dos: los premios Hugo en honor a Hugo Gernsback, dados anualmente a lo mejor de la literatura en ciencia ficción y fantasía desde 1953, y los premios Locus, dados desde los 70. También encontramos el premio Nebula, dado desde los 60 para obras únicamente estadounidenses. Ante todos los temas tratados por la ciencia ficción, hay una manera muy clásica de categorizar a la ciencia ficción, dividiéndola en dos tipos: la ciencia ficción hard, que retoma temas estrictamente científicos y tecnológicos sobre física, química, biología, informática, astronomía, cosmología y descripciones densas sobre los aparatos y desarrollos tecnológicos. Podemos verla en obras como Marte Rojo de Kim Stanley Robinson, publicada en 1992, donde se expone la colonización de Marte, o en El problema de los tres cuerpos del chino, publicada en 2006, enfocada en temas astronómicos dentro de una revolución cultural china, o la película Arrival de 2016, que explora la comunicación entre humanos y extraterrestres. Por otro lado, tenemos la ciencia ficción soft, que se enfoca mayormente en la reflexión sociológica y filosófica. Analiza la situación social de su propia época, hace crítica a la sociedad a través de una historia y especula sobre las clases sociales, o simplemente la rigurosidad científica no es el objetivo de la historia. Podemos verla en obras como Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury de 1950, sobre la llegada y colonización de Marte, o la franquicia de la Guerra de las Galaxias desde 1977. Me gustaría hablar específicamente del cyberpunk, temática de la ciencia ficción que tomó auge a partir de los años 80. El término fue creado por Bruce Bath en su cuento Cyberpunk de 1983. Como ya mencioné, estas historias nos hablan de sociedades muy distópicas dominadas por la tecnología y las grandes brechas sociales, con personajes marginales y con dilemas existenciales y metafísicos. El cyberpunk tuvo mucha popularidad también en la audiovisión, con películas y en el anime, como en Ghost in the Shell o en Matrix. Pero también es un movimiento estético que se sale incluso de la literatura para ir a ciertas culturas urbanas y estilos de vestimenta que han derivado en otros subgéneros a partir del cyberpunk, los llamados géneros punk, que incluyen temáticas incluso retrofuturistas. Por ejemplo, el steampunk, que se trata de un subgénero retro donde predominan las máquinas de vapor y el uso de motores a vapor con acabados y tuberías de cobre. Tiene un tono nostálgico y más optimista sobre la primera revolución industrial. El dieselpunk, que se enfoca en la tecnología de principios del siglo XX, entre 1920 y 1950, con el uso de motores de gas y grandes rascacielos. En este género son comunes las ucronías, o sea, historias basadas en un hecho histórico pero con un desarrollo distinto al real. Por otra parte, tenemos el biopunk. En este caso se trata de un futuro próximo que se enfoca en la ingeniería genética y en las biomejoras, a menudo con una atmósfera apocalíptica. Tenemos también el atomic punk, posicionado en la Guerra Fría y el temor a las armas nucleares. A partir de esto podemos conocer muchos otros subgéneros, a menudo derivados de los anteriores, como el nanopunk sobre nanomáquinas, el clockpunk sobre relojería y engranaje, o el stonepunk sobre la edad de piedra, que comúnmente vemos
vemos también relacionado con la convivencia de humanos y dinosaurios, a veces yuxtapuesto con sociedades actuales o históricas. Lo más interesante del género es cómo a raíz de la revolución industrial y la expansión del capitalismo surge la ciencia ficción como una expresión artística muy ligada a las transformaciones de las sociedades capitalistas en los últimos siglos, ligado a revoluciones y avances científicos, la tecnología cada vez más compleja y la crítica y posibilidades de esta en un mundo cada vez más devorado por la industria y los riesgos que se han vuelto más conscientes por la humanidad hacen que obras de hace más de un siglo se sientan tan genuinas. Por ejemplo, he visto pods que hacen bromas de cómo la obra de 1984 de George Orwell se adelantó a su época dado situaciones que vemos muy comúnmente en la actualidad, como la vigilancia secreta que vivimos, la posverdad, la desinformación y el uso del lenguaje como herramienta de control. Pero realmente Orwell hacía una crítica contundente en su obra al régimen soviético, especialmente bajo Joseph Stalin y su control estatal totalitario, y sigue resonando en la actualidad, ya que seguimos viviendo en sociedades igual de jodidas, con los mismos problemas, solo que tal vez más complejizados. Y lo mismo puede decirse de otras obras distópicas como Un Mundo Feliz. Otra cosa que me gusta también es cuando las películas o series de ciencia ficción se tornan al final muy complicadas o intentan dar un mensaje muy profundo que hacen que no se entienda un carajo lo que pasa y se queda uno muy confundido, como en Evangelion o en Akira, que te ponen a querer buscar un sentido a fuerzas y te dejan reflexionando. Personalmente mi película de ciencia ficción favorita es Blade Runner 2049, mi serie favorita es The Expanse y mi libro favorito es 1984. Por otro lado, es notable que la ciencia ficción muchas veces está representada por las grandes ciudades, pero también estaría bien que se exploraran otros ámbitos como más rurales y no enfocados únicamente en los países del llamado primer mundo. Y hasta aquí lo dejo. Comenten si les gusta la ciencia ficción, qué recomiendan ver o leer, cuáles son sus películas o libros favoritos del género. Yo no he consumido mucho y me interesaría conocer sus recomendaciones. Si quieren ver la ilustración terminada, pasen a mi Instagram y denme follow de paso. Denle like, suscríbanse y tengan bonito día.